Hola, buenos días a todos. Mi nombre es David Scors. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a esta pequeña lección donde vamos a hablar de la estructura matemática fundamental del espacio relativista, del espacio en relatividad especial. Y esta lección va a ser un anexo al curso de relatividad especial de Einstein que tengo en mi canal. Y bueno, pues seguro que tenéis una sensación común a la que yo tuve en su día y a la que todo estudiante tuvo cuando comenzó a estudiar relatividad, es que en cuanto comienzan a decirte What? cosas de diferentes What? observadores, que si What? uno ve una cosa, que si otro ve otra cosa, que si el tiempo se dilata, que si el espacio se dilata, pues os What? quedáis como yo me What? quedaba, ¿no? Y como se What? quedaba mucha otra gente hasta que no profundizamos un poquito más en What? los aspectos What? fundamentales de la What? relatividad, ¿no? Pero bueno, pues puede llegar a ser un esfuerzo What? tremendo de poder What? comprender estas What? primeras reglas de la relatividad. Y finalmente, cuando pensábamos que ya entendíamos la relatividad y comenzábamos a trabajar con ella, pues nos sucedía esto. Cuando queríamos disparar y cargarnos la relatividad, descubrir las cosas nuevas, lo que Einstein nunca pudo descubrir, nos llevábamos el tiro, nos salía el tiro por la culata, como a esta chica, y nos estrellamos en el suelo. Y siempre intentando dar cierto sentido a esta teoría que es de por sí difícil. Y bueno, pues esta lección la he decidido hacer debido a ciertos comentarios y algunas conversaciones que he tenido con nuestro compañero, el gran Botitas, en nuestro canal, donde él, pues bueno, ha estado derivando la relatividad especial, el factor gamma de Lorentz, utilizando ciertos procedimientos, pero claro, pues es una cosa difícil, a veces poco comprensible, y lo que el gran Botitas quería era comenzar desde los menos postulados posibles que nos permitan derivar los aspectos fundamentales de la relatividad especial, aquellos formularios, aquellos postulados que sean absolutamente mínimos. Y para eso, para intentar aclarar ciertos conceptos y que le pueda ayudar a él mismo y a otros de vosotros, pues vamos a intentar entender que la relatividad especial está formulada en base a unas características del espacio-tiempo, unas características que expresamos de manera matemática, y que la mejor manera de entender cuáles son las particularidades, las características más importantes y mínimas en relatividad especial, es entender que estas características van a depender de unas cosas que en matemáticas llamamos invariantes, en ciertas longitudes, en vectores, en cosas que sabemos que no van a variar después de hacer transformaciones de coordenadas, algo que de lo que nos podamos fiar, de lo que podamos decir esto es así y no varía. Y también lo que vamos a intentar hacer en esta presentación es de huir de la constancia de la velocidad de la luz. Porque cuando se enseña relatividad especial sí que es cierto que se pone mucho esfuerzo en ese concepto donde la velocidad de la luz en el vacío no varía independientemente del sistema de coordenadas, del sistema de referencia inercial de lo que estemos viendo, que es la base de la relatividad al fin y al cabo, pero que muchas veces nos hacen desviarnos de la estructura más fundamental de la relatividad especial, aquello que le da consistencia matemática y que realmente no tiene nada que ver con la velocidad de la luz, porque podríamos construir una teoría muy semejante a la relatividad especial intentando huir de este concepto, y ahora lo veremos con un poquito más de detalle. Y a partir de construir matemáticamente nuestro espacio de una manera natural ya podemos obtener las relaciones fundamentales entre sistemas de referencia, pero ya desde un punto de vista más matemático, donde ya no tengamos que depender tanto de si el observador A se mueve con respecto al observador B y con respecto al observador C y este tira una pelota hacia el A, cómo ve la velocidad si va más de la velocidad de la luz.
¿Entendéis ese tipo de problemas? Intentamos huir de esas, ¿cómo diría yo, no? Postulados, de esos planteamientos que muchas veces se pone al estudiante de relatividad especial y que realmente son confusos. Vamos a intentar huir y vamos a desgranar los fundamentos matemáticos mínimos de la teoría. Y comenzamos con el espacio normal y corriente. Aquí tenemos, todo esto lo hemos explicado con cierto detalle en el curso de relatividad especial que tenéis disponible en mi canal. Os dejaré unos enlaces de interés tanto al final de esta lección como en la descripción a la lección. Pero bueno, comenzamos con el típico espacio. Este es el espacio. Las coordenadas no son el espacio. Las coordenadas nos permiten poner números asociados a los puntos del espacio. Pero nuestro espacio es este. Y colocamos unas coordenadas X e Y a nuestra conveniencia, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer pues unas coordenadas cartesianas de toda la vida. Y lo que vamos a colocar son 2 puntos de nuestro espacio, que es este, 2 puntos, a los cuales ni siquiera les vamos a poner nombre, no les vamos a poner las posiciones, no. Vamos a aproximarnos a construir el espacio de una manera general. Y podemos definir un invariante que va a ser la distancia que hay entre este punto y este punto. Va a ser una distancia, ¿de acuerdo? Y la vamos a llamar ds, de diferencial de espacio, de space, ¿no? Un diferencial de espacio, es decir, un pequeño intervalo de espacio entre estos 2 puntos. Esto es lo que significa un diferencial, un pequeño intervalo. Y da igual que cambiemos las coordenadas, que utilicemos lo que sea. Esta distancia no va a cambiar y estamos trabajando en un espacio en relatividad especial. En primer lugar, no en relatividad especial, sino en un espacio cartesiano, euclídeo, normal y corriente. ¿Y qué cumple el espacio euclídeo? Bueno, pues esta distancia diferencial la podemos descomponer en 2 componentes. Una proyección en el eje de las X, y lo llamamos diferencial de X, y una proyección en el eje Y, y lo llamamos diferencial de Y, que nos forma, si veis, un triángulo rectángulo. Aquí tenemos de X, aquí tenemos de Y. ¿Y qué es lo que cumple un triángulo rectángulo de toda la vida? El teorema de Pitágoras. Esta distancia al cuadrado de S al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? Pues este de X y este diferencial, este intervalo de Y. Y esto es una relación fundamental que cumple nuestro espacio y define al espacio. Es lo mínimo que podemos poner en nuestro espacio, un espacio que cumple el teorema de Pitágoras. Y en 3 dimensiones pues es lo mismo, simplemente añadimos aquí una coordenada z, podemos orientarlas como nos dé la gana, ¿no? Aquí he puesto z aquí, normalmente se pone hacia arriba, pero bueno, yo lo he hecho aquí porque he llamado x e y a estas, ¿no? Pero podemos incluir esta otra coordenada. Tenemos nuestro espacio diferencial, un elemento diferencial de espacio, a esto se le llama elemento diferencial de espacio, y únicamente pues añadimos esta otra tercera coordenada al cuadrado. Y esto es un elemento invariante. No cambia. Nos define la naturaleza del espacio y nos dice que nuestro espacio es aquel que cumple que el cuadrado de la distancia entre 2 puntos es igual a la suma de las distancias que forman ese triángulo rectángulo, pero aquí en 3 dimensiones. Este es el teorema de Pitágoras en 3 dimensiones. Y el teorema de Pitágoras en 3 dimensiones define el espacio en el que estamos trabajando, de una manera muy general. Pero aquí es importante definir una distancia 0 entre 2 puntos. Y diréis, bueno, eso es una cosa de perogrullo, ¿no? Y os diré, pues que sí, es de perogrullo siempre y cuando trabajemos en un espacio normal y corriente, ¿no? Colocamos aquí 0, la distancia 0 va a ser igual a la suma de los intervalos en X, Y y Z.
¿Y cuál es la solución? Bueno, pues la distancia cero, este es el teorema de Pitágoras en un espacio no relativista. La solución implica que estos intervalos de distancia en x, y y z tienen que ser cero. Esto tiene que ser cero, esto tiene que ser cero y esto tiene que ser cero para que sea cero. Siempre y cuando trabajemos en un espacio euclídeo, normal y corriente, que siga la regla del teorema de Pitágoras, normal y corriente. En este tipo de espacio no podemos tener una coordenada no cero, un intervalo en las coordenadas no cero, a no ser que sea igual a la resta de estas cantidades. Pero eso no está definido en el espacio normal y corriente. Y eso es lo que diferencia el espacio euclídeo normal y corriente del espacio relativista. No que tenga 4 dimensiones, que es cierto, vamos a añadir una cuarta dimensión más. Pero lo que le diferencia es que en el espacio no relativista, esta es la única solución que vamos a aceptar. Entonces, el teorema de Pitágoras y una relación de este estilo donde no admitimos ningún intervalo que no sea no cero, es lo que nos va a definir nuestro espacio normal. Y al espacio normal le podemos añadir una cuarta dimensión. Aquí tenemos el eje de las x, y y z, los he distorsionado un poco para poder meter otra coordenada que la he llamado t, como podía haberla llamado gamma, o z, o epsilon, o h, o lo que queráis. Simplemente que en relatividad especial lo que hacemos es equiparar esta coordenada al tiempo, porque esta coordenada es un poquito especial con respecto a las coordenadas espaciales. Estas las medimos en metros y esta en segundos. Pero aquí, desde un punto de vista matemático, no hay ninguna diferencia entre una coordenada que llamamos t y estas otras 3 coordenadas. No vamos a admitir diferencia. Y también tendrá su teorema de Pitágoras, pero en 4 dimensiones. Y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. La distancia diferencial cuadrática, el elemento diferencial de distancia cuadrático, va a ser igual a la suma de los intervalos de las proyecciones de esta distancia, pero en vez de 3 coordenadas, en 4 coordenadas. Simplemente añadimos un dt al cuadrado, que vuelvo a decir, lo he llamado t porque después nos va a facilitar el equiparar este resultado a la relatividad especial. Pero desde un punto de vista matemático esto puede ser cualquier letra, la k, de k cuadrado o lo que sea. Pero bueno, tenemos ahora un espacio de 4 dimensiones que cumple nuestro teorema de Pitágoras, con su distancia cero, y podemos volver a hacer lo mismo. Podemos decir, bueno, estamos trabajando en una especie de espacio euclídeo de 4 dimensiones, pero no vamos a variar nada. Vamos a definir que la distancia cero con estas 4 dimensiones solo vamos a aceptarla cuando todos los intervalos de estos espacios, incluyendo nuestra coordenada t, de estas coordenadas, sean cero. Y nos podemos quedar así. Pero en el espacio de la relatividad especial tiene otra condición adicional, y esta es otra condición mínima. Ya hemos incorporado una generalización del teorema de Pitágoras, hemos definido una distancia cero general, pero vamos a poner otra condición adicional. Vamos a aceptar que vamos a obtener una distancia cero cuando esta coordenada temporal no va a ser cero. ¿De acuerdo? No vamos a admitir en un principio que este intervalo de coordenada de t al cuadrado sea cero. Y esto lo que hace es que, si lo pasamos al otro lado, la condición para definir una distancia cero en 4 dimensiones, pero admitiendo que alguna de las coordenadas no sea cero, elegimos esta t, porque va a ser después la diferencial en la relatividad especial, pero desde un punto de vista matemático podíamos haber puesto la x aquí, no hay problema. Y sería menos dx cuadrado es igual a dt cuadrado más dy cuadrado más dz cuadrado, pero lo vamos a poner así por conveniencia. Y tenemos esta relación adicional
para la distancia de 4 dimensiones 0, que es diferente a la que hemos admitido para un espacio euclídeo. ¿Por qué? Porque esta va a ser una característica intrínseca del espacio relativista. Esta va a ser la tercera condición que vamos a tener para construir un espacio en relatividad especial, que la distancia entre dos puntos 0 en 4 dimensiones no implique que todos los intervalos en las coordenadas sean 0. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bien, las consecuencias son que, fijaos, aquí este intervalo de la coordenada t que hemos elegido tiene signo negativo y va a equivaler a las coordenadas espaciales en signo positivo. Por lo tanto, lo que podemos hacer es incluir este signo negativo dentro de dt cuadrado, veis que aquí tiene un signo negativo, dentro de las coordenadas de signo positivo, porque de esta manera sí que podemos construir aquí una distancia no cero si este tiene, por ejemplo, menos 8 y la suma de las tres coordenadas pues nos da 8, ¿de acuerdo? Entonces, cambiando el signo de nuestra coordenada t, conseguimos mantener esa condición de espacio 0 sin necesidad de que todos los intervalos sean 0. Fijaos, ¿veis? Aquí tiene un signo menos y el resto pues tienen un signo más y son equivalentes. Entonces tenemos aquí un menos. Esto se deriva de una manera un poquito más formal en la primera lección del curso de relatividad especial, sin especificar una constante, bueno, ya lo veréis si... Pero yo quiero que esto lo veáis claro. Ahora con este signo negativo y con estos signos positivos podemos construir una distancia no cero si estos intervalos no son 0. ¿Vale? Y esta relación que hay aquí, esta relación que se llama la métrica, nos define las características fundamentales que vamos a encontrar en un espacio relativista, en relatividad especial. La general es un poquito más complicada. ¿De acuerdo? Pero en relatividad especial, esto es la relación matemática que subyace a nuestro espacio. Y esta expresión es adimensional, no especificamos dimensiones. Simplemente hemos introducido 4 coordenadas, implícitamente hacemos que sean ortogonales esas cuatro coordenadas, pero realmente no hemos dicho que esto se mida en segundos y esto se mida en metros, no, simplemente hemos llamado a esta dt, pero puede medirse en las mismas dimensiones que estamos utilizando para medir estas otras coordenadas. No hemos especificado las dimensiones. Es una métrica que puede ser segundos o metros o lo que sea, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa si la aplicamos a un sistema en reposo? Y esto ya nos va a servir para aplicar esa relación matemática a sistemas que estén en reposo o sistemas que estén en movimiento. Vamos a aplicar esas relaciones del espacio a un sistema de referencia donde sí que vamos a medir ahora. Tenemos aquí nuestro eje X, Y y Z y el temporal y lo que vamos a hacer es definir que nuestro sistema de referencia pues va a estar en reposo. En reposo en el sentido de que no se va a desplazar en estas coordenadas X, Y y Z, pero sí en la T. ¿Vale? Fijaos, ahora ya hemos pasado a un nivel más. Matemáticamente hemos definido muy bien el espacio con las ecuaciones anteriores, pero aquí ya hemos puesto una condicionalidad. La condicionalidad que hemos puesto es de la que habíamos hablado antes. Vamos a mantener a la coordenada t no 0, pero vamos a fijar a nuestro sistema de referencia en un punto donde no van a cambiar estas coordenadas que vamos a llamar coordenadas espaciales. Tenemos nuestra relación aquí y si queremos aplicar esta ecuación a nuestro sistema de referencia que está en reposo, pues los intervalos en X, en Y y en Z van a ser 0 porque no se van a mover. Y eso nos da una igualdad interesante. Nos dice que esa distancia en 4 dimensiones, el elemento diferencial cuadrático de distancia en 4 dimensiones,
cuando estamos aplicando las ecuaciones a un sistema de referencia es igual a lo que medimos en la coordenada temporal al cuadrado, ese intervalo menos dt al cuadrado. Entonces lo que podemos decir, podemos hacer una equivalencia que ds al cuadrado va a ser equivalente a menos ese intervalo en la coordenada t cuadrático, pero cuando lo medimos con un sistema de referencia donde no estamos cambiando en posiciones x, y y z. ¿Por qué? Porque en estas condiciones esto es 0. Y esto sería igual a esto. Y esto es lo que medimos en la coordenada t en reposo, por definición. ¿Vale? Bien. Y ahora lo que podemos hacer es sustituir este ds cuadrado y ponemos menos dt cuadrado en reposo. Va a ser igual a menos dt, pero este dt al cuadrado ya no es en reposo, va a estar asociado a los cambios en posición en x, y y z. Es decir, el tiempo al cuadrado en reposo va a ser equivalente a un tiempo de nuestro sistema de referencia que se esté moviendo, corregido por esos desplazamientos en las coordenadas que hemos denominado espaciales, x, y y z. ¿Veis? Vale. Esto en relatividad especial se llama tiempo propio. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir operando. Vamos a hacer algunas operaciones. Tenemos esta expresión y lo que se me ocurre hacer, por ejemplo, es dividirlo todo entre menos dt al cuadrado. Y dividimos esto entre menos dt al cuadrado y nos va a dar 1 menos, porque este menos proviene de esta división, menos de x cuadrado, de y cuadrado, de z cuadrado, de t al cuadrado. Y vamos a suponer que estamos hablando de un sistema de referencia en mecánica, en cinemática. Esto de aquí va a ser una velocidad, por definición, una velocidad porque estamos haciendo cambios en lo que hemos denominado posiciones espaciales con respecto al tiempo. Y lo ponemos así, ese menos con ese menos se nos transforma en un más. Y ahora tenemos una relación entre intervalos del tiempo del sistema de referencia en reposo, yo lo llamo tiempo de la coordenada t, con respecto a un sistema que se está moviendo, dt al cuadrado. Bien, y es igual a 1 menos v al cuadrado. Ahora lo que hacemos es, lo hemos invertido. Ponemos el tiempo al cuadrado en reposo en el denominador y esto simplemente lo invertimos. ¿Por qué? Porque ahora pasamos ese intervalo de tiempo al cuadrado en reposo, yo lo llamo tiempo, la coordenada que hemos asociado a t, en reposo 1 menos v al cuadrado y fijaos, ahora hacemos la raíz cuadrada y tenemos que el intervalo de la coordenada t de un sistema de referencia que se está moviendo es igual al intervalo de la coordenada t de ese sistema de referencia en reposo dividido la raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado. Y fijaos en esa estructura, obtenemos una transformación de Lorentz general. Esta transformación de Lorentz aparece porque hemos definido la distancia cero en este espacio de 4 dimensiones como la hemos definido. Si no, no sale. Por lo tanto, esa definición de distancia cero en 4 dimensiones es fundamental para la relatividad especial y para que obtengamos transformaciones de este estilo. ¿Qué sucede entonces en la relatividad especial? Porque aquí hemos hablado desde un punto de vista matemático, hemos definido un espacio matemáticamente, aunque yo he estado hablando de velocidades, he estado hablando de tiempos, la realidad matemática es que esto puede ser una coordenada general y esto es la derivada del resto de coordenadas con respecto a esta coordenada al cuadrado. Podemos hacerlo sin especificar, pero yo creo que si adoptamos esta nomenclatura es mucho más sencillo de entender. Pues bueno, lo que sucede en la relatividad especial es tan simple como esto, matemáticamente, que la coordenada tiempo que se utiliza en relatividad especial no es t, es ct, es la coordenada tiempo medida por un reloj multiplicada por la velocidad de la luz. Y esta es la base matemática, la segunda base matemática fundamental de la relatividad especial.
La primera era la definición de la distancia cero y la segunda es la introducción de una coordenada tiempo como ct. Y de esta manera nos deja aquí un c al cuadrado que acompaña nuestro intervalo de la coordenada t al cuadrado, con este signo menos que es como lo hemos utilizado al definir la distancia cero. Y por lo tanto, si utilizamos esta expresión para derivar esta relación que habíamos obtenido de manera general, veremos que este c cuadrado nos va a acabar dividiendo la velocidad al cuadrado. Pero aquí ya estamos aplicando esta condición que hemos puesto para nuestro espacio relativista, que trabajamos en una coordenada ct, y entonces nos aparece de manera natural la transformación de Lorentz. Y si desarrollamos esta expresión matemáticamente, veremos qué significa esa transformación de Lorentz. Partimos de esta métrica. Fijaos que no hemos hablado nada de la constancia de la velocidad de la luz, de tal, no. Hemos introducido como condición que la coordenada va a ser ct en vez de t. Y hemos construido el espacio matemáticamente utilizando una distancia invariante, un intervalo de distancia en 4 dimensiones, pero poniendo como condición que la distancia cero no tenga que corresponder siempre a que esos intervalos en las coordenadas, las 4 coordenadas, sea cero. Bien, pues fijémonos. Vamos a volver a calcular con esta expresión la condición de la distancia cero en 4 dimensiones, en estas 4 dimensiones, pero ya incorporando este c cuadrado. Bien, pasamos el c cuadrado de t cuadrado al otro lado, que nos aparece como signo positivo y va a ser igual a dx cuadrado más dy cuadrado más dz cuadrado. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Dividir todo entre dt cuadrado. Y nos aparece esta relación de x cuadrado más dy cuadrado más dz cuadrado entre dt cuadrado es igual a c cuadrado. Y esto es una velocidad. Esto es una velocidad al cuadrado, pero no es una velocidad cualquiera. Es la velocidad de ese sistema de referencia o de esa partícula, si queréis verlo así, que se está moviendo en una distancia cero en 4 dimensiones. Sí que se mueve en 3 dimensiones. En 3 dimensiones se mueve, porque esto no es cero. Dx cuadrado más dy cuadrado más dz cuadrado más dt cuadrado no es cero, es c cuadrado. Pero esta expresión la hemos sacado imponiendo la distancia cero en 4 dimensiones. Hemos puesto un cero a la izquierda, hemos operado esas operaciones y nos ha dado esta relación fundamental. La velocidad de la partícula del sistema de referencia, lo que queráis, como queráis llamarlo, la velocidad en una distancia cero, la velocidad en 3 dimensiones, asociada a una distancia cero en 4 dimensiones al cuadrado, es la velocidad de la luz al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad de la luz es la velocidad asociada a la velocidad en 3 dimensiones de x, de y, de z, de t, en 3 dimensiones asociada a algo que se está moviendo en 4 dimensiones en una distancia cero. Y corresponde a la velocidad de la luz. Pero como habéis visto, podía haber correspondido a cualquier otra cosa. Esto ha aparecido simplemente porque hemos introducido c en la coordenada temporal. Evidentemente esto lo hemos hecho de una manera muy diferente a como lo derivaron Lorentz. Os voy a dejar un enlace en la descripción porque es muy sencillo de seguir. Y a cómo lo derivaron también, como lo derivó Einstein. También, pero esta fue la interpretación de Minkowski. Minkowski, después de ver los resultados publicados de Einstein y Lorentz, lo que hizo fue reinterpretar esos resultados y describir el espacio de 4 dimensiones asociado a la relatividad especial. Y estas son las características fundamentales matemáticas de la relatividad especial. Son estas, y con esto podéis obtener todo. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado, os invito a suscribiros a mi canal, pinchando en un ratoncito que aparecerá por aquí. Os dejo un enlace al curso de relatividad especial de Einstein que tengo en mi canal. También os dejo un enlace a una lección de interés y también os voy a dejar una serie de enlaces de interés en la descripción
del vídeo. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.